Y se escucha todo, Sí, se estamos escucha listos perfecto, entonces. contador. Perfecto. Bueno, meta. Bueno. Hola, buenas noches. A ver, tengo que... Buenas noches, profe. ¿Cómo están pasando el día de la fecha? Espero que bien. Bien. Bueno, me alegro. ¿Se la ve a la Filmina? Sí, contador se la ve, Sí. pero yo la veo medio, ahí la veo bien, digamos. Si no, la estaba Poquito viendo más arriba. acostadita. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver sistema de contabilidad. Como siempre, yo sigo insistiendo que todo lo que hace el Estado es un servicio. Entonces, esto es un servicio de contabilidad visto desde la óptica de la teoría del sistema. Esta presentación, ven que hay un contador ahí, viejito, pelado, con lente, escribiendo unos libros enormes a mano, sentado en otros libros. Y en el otro lado hay un contador que parece más relajado y que está pensando que antes de que exista una herramienta muy importante que son los software, el software y el hardware, antes la contabilidad se movía con muchos papeles y bueno, ahora ya todo en soporte electrónico. Esta primera hojita de la filmina me parece graciosa y me parece muy ejemplificativa. Cuando ustedes ven en esta diapositiva el contador este gordito haciendo las cosas a mano, con visera, con anteojos, aunque ustedes no quieran creer, yo viví esa época. No soy tan viejo, ¿sí? Ni tan gordo como el señor de la transparencia, pero viví esa época en la que las contabilidades se hacían, las registraciones contables se hacían en libros de doble entrada. Y después viví la época cuando se comenzó a informatizar esto, y entonces llegó el gran progreso del software, el hardware, y bueno, la máquina en la que se registraba era del tamaño de una habitación. Hoy, un celular del tamaño de una tarjeta de crédito. En esa computadora, que eran varias computadoras puestas en línea, se registraba en tarjetas perforadas. Entonces había un data enter que cargaba las tarjetas y después esas tarjetas con un sistema de unos y ceros registraba la contabilidad. Le estoy hablando del año 75, 76. Ahora, en la actualidad, también he tenido la oportunidad de trabajar en la implementación de sistemas nuevos de registraciones contables.
hoy tenemos un centro de cómputo que es realmente una cosa extraordinaria. Hoy tenemos la contabilidad online en todos los órganos, organismos y entidades. Y hoy el secretario y el ministro, en el área de economía o de hacienda, como se quiera llamar, pueden tomar decisiones en base a respaldos contables. Entonces es interesantísimo advertir que la contabilidad no es solamente hacer las registraciones en un libro o en un cuaderno o en libros de hojas sueltas y que después se puedan armar, coser, como se hacía hace muchos años. Hoy la contabilidad es una cosa mucho más sofisticada. Pero en resumen, lo que hace la contabilidad es recibir datos. Es decir, la entrada en cualquier contabilidad son los datos. Y esos datos se procesan y dan lugar a una salida de información. Entonces esos datos procesados, organizados de una determinada manera, se transforman en un sistema de contabilidad. Y ese sistema de contabilidad sirve exclusivamente para dar información. Eso es lo que yo quiero enfatizar. Hay indudablemente una vinculación entre lo que es el presupuesto, que es el ex ante, es el que se diseña antes del ejercicio y que ya hemos conversado esto de que el presupuesto en el Estado es la exteriorización financiera, es decir, en unidades monetarias, de lo que es el plan de gobierno, y que el plan de gobierno está en unidades no monetarias, no financieras, en unidades físicas. Entonces, en el presupuesto tenemos nosotros aspectos financieros y también aspectos no financieros, porque cuando decimos combustible 1.000 pesos, estamos hablando de aspectos financieros, de aspectos monetarios. Pero cuando decimos que esos 1.000 pesos son representativos de 10 litros de nafta super, estamos hablando de aspectos no financieros, no monetarios. Entonces, lo interesante que tiene el presupuesto es que vincula ex ante lo financiero con lo no financiero. Ese presupuesto, ya también lo hemos conversado, se ejecuta durante el ejercicio financiero. Y al final, el Ejecutivo debe de rendir cuenta de esa gran responsabilidad, de esa orden de hacer ese mandato que le dio el pueblo soberano. Y entonces el Ejecutivo tiene que hacer su balance, llamémosle, que en el sector público se llama cuenta general del ejercicio en Salta, cuenta de inversión en nación. Entonces, esa cuenta general del ejercicio es la rendición de la gestión. Y esa rendición de la gestión, indudablemente, que tiene, igual que el presupuesto, aspectos monetarios y aspectos no monetarios, o aspectos monetarios representativos de aspectos no monetarios. Entonces, lo primero que quiero que nos quede claro es que la contabilidad, en sus aspectos monetarios,
es una contabilidad de tipo financiera. ¿Por qué? Porque registra unidades monetarias. Por supuesto que cuando se le pregunta a cada uno qué es lo que entiende por contabilidad, cada maestrito con su librito dirá su propia definición conceptual. Yo he tomado la del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que la verdad que siempre me gustó el Instituto Mexicano, porque lo que hace el Instituto Mexicano es, como está al lado de Estados Unidos, lo que hace es copiar de Estados Unidos y traducirlo al castellano. Entonces, cuando hablamos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estamos hablando de la ICPA de Estados Unidos, que en castellano el Estados Unidos entiende que la contabilidad financiera es una técnica. Muchos van a decir que es una ciencia, pero bueno, cada maestrito con su librito, cada uno puede decir lo que quiera siempre que lo pueda fundamentar. Yo coincido con que la contabilidad financiera es una técnica. Es una técnica que se utiliza para producir, dice, sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación a dicha entidad económica. Entonces yo me doy cuenta que la contabilidad sirve para registrar estos datos y producir información apta para la toma de decisiones. Toma de decisiones por parte de distintos usuarios. Porque fíjense en ustedes que la contabilidad del Estado le da información para que resuelva el ministro, el secretario, o los ministros, o los distintos secretarios, o el titular del Ejecutivo, o el Poder Legislativo. Y también da información para el público en general, también da información para las distintas empresas, también da información para los inversores. Entonces, lo interesante de esto es que en base al mismo dato de entrada, se producen distintas exposiciones de las salidas. ¿Qué son esos estados contables? Estados contables que deberán ser analizados por distintos usuarios. Por ejemplo, mi abuelita. Imagínense a mi abuelita mirando un balance. Puede entender nada. Pero si a ese balance del Estado nosotros le decimos, durante la gestión hemos pavimentado tantas calles, tantos cordones cuneta, hemos hecho tantos núcleos húmedos, hemos puesto tantas aguas, hemos puesto tantas vacunas, eso sí entiende la gente. Pero cuando le hablamos de millones, la gente no entiende nada. Yo les pregunto a ustedes si es que saben cuántos millones va gastando el Estado argentino en las vacunas, en las distintas vacunas. Ninguno sabe.
pero sí sabemos cuántos millones de personas han sido vacunadas. Y entonces la misma información hay que exponerla de distinta forma para los distintos usuarios. Y entonces la contabilidad debe dar ese tipo de información. Entonces, la contabilidad tiene por objetivo fundamental para el Instituto Mexicano, dice la obtención, presentación, comprobación. Esto es interesantísimo, lo de la comprobación de la información, porque si ustedes ingresan mala información a un sistema contable, por más bueno que sea el sistema contable, si la información ingresada es mala, la información de salida también va a ser mala. Entonces, hay que seleccionar muy bien, hay que auditar muy bien cuál es la información de entrada. En función de la información de entrada, será la calidad de la información de la salida. Es como cuando ustedes hacen una sopa. Si ponen buenos insumos, la sopa va a salir bien. Si ponen muy malos insumos, la sopa va a salir mal. Por más que la técnica de hacerla la sopa sea muy buena. Capaz que la cocina que usan sea muy buena. Pero si los insumos no son buenos, la sopa no saldrá bien. Entonces el objetivo es la obtención, presentación y comprobación de información sobre transacciones celebradas por entidades económicas que sirvan de base para la correcta toma de decisiones. Entonces, vuelvo a insistir, la contabilidad sirve para la correcta toma de decisiones. Vamos a ver entonces qué requisitos tiene que tener esa información para que me posibilite la correcta toma de decisiones. El vicepresidente del sector gubernamental del Instituto Mexicano dice que la contabilidad gubernamental, y acá empezamos a tratar de hablar de contabilidad, una contabilidad especial, no es una contabilidad del sector privado, es una contabilidad gubernamental, me dice acá el vicepresidente del sector gubernamental. La verdad es que hasta el día de la fecha no sabemos si el nombre correcto de la contabilidad que hace el Estado se llama contabilidad gubernamental o contabilidad hacendal o cómo se llama. Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es cuáles son los objetivos de esa contabilidad. Primero estamos de acuerdo en que la contabilidad de los asuntos de Estado es financiera, porque se registra en unidades monetarias que son representativas de unidades no monetarias. Este señor dice que la técnica, y vuelve a insistir con que la contabilidad es una técnica, la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utilizan para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan a los bienes y a las inversiones, las obligaciones, los pasivos, así como al mismo patrimonio, es con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones. Acá, entonces ya ustedes tomen lo que saben de la contabilidad común, ustedes toman los aspectos de operaciones financieras, es decir, toman los comprobantes, y los registran. Es decir, esos comprobantes los introducen en un proceso contable.
Entonces hacen los asientos de contabilidad. Esos asientos los hacen conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados, que en el sector privado serán principios contables generalmente aceptados por el sector privado, que son las normas dispuestas en Argentina por el CECIT. Y en el Estado, esos principios contables generalmente aceptados son dispuestos por los respectivos órganos rectores, porque para eso existen los órganos rectores. Acá, en la contabilidad, el órgano rector es la Contaduría General, tanto en Nación como en Salta como en municipio, la Contaduría General. Por ser rector, tiene la facultad normativa y, consecuentemente, es el órgano rector quien diseña los principios contables generalmente aceptados. Entonces, de acuerdo a esos principios contables generalmente aceptados, es que se hacen los asientos se mayorizan, esos mayores dan lugar a sumas y saldo. A partir de los sumas y saldo, ahí se comienza a diseñar la información de salida. Porque ustedes fíjense en que los estados contables, que surgen de contabilidad, por eso que son estados contables, surgen de contabilidad y surgen a partir de la distinta exposición que hacen a los sumas y saldos. Fíjense ustedes, en la contabilidad privada ustedes tienen los sumas y saldos y lo primero que hacen es separar las cuentas patrimoniales en activos y pasivos y las cuentas de resultados, pérdida de ganancia. Y entonces así tienen dos grandes estados contables, estado patrimonial y estado de resultados. Información financiera. En el Estado, estos estados contables no van a ser exclusivamente el estado patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, el cash flow, el estado de origen y aplicación de fondos del sector privado. Por ser sector público, tiene sus propios estados contables, que esos estados contables, que es esa información de salida, los tiene que disponer la normativa, y una de las normativas aplicables son las disposiciones del órgano rector. Aquí en este cuadrito vemos bien en azul, fíjense en ustedes, nosotros hacemos todos los asientos contables. Aquí hacemos el asiento de apertura, hacemos los movimientos, los ajustes, los asientos de cierre, determinación de resultados. Todo eso se hace en el libro diario. Los libros diarios se mayorizan, los mayores van a los suma y saldo, y de los suma y saldo salen los estados financieros. En el sector público, que está en rojo, el razonamiento es exactamente el mismo. Haremos los asientos contables de la apertura de la situación patrimonial, más la apertura de presupuesto en lo que es recurso y gasto. Contabilizaremos los movimientos tanto en patrimonio como en presupuesto. Haremos los ajustes, haremos cierre y resultados. Y luego, a partir de esos asientos, de esos sumas y saldos, expondremos los estados financieros. Haremos la exposición de los estados financieros patrimoniales y haremos la exposición de los estados
financieros presupuestarios. Y ahí en los dos les he puesto mínimos más otros. Quiere decir que hay estados patrimoniales mínimos que todos los estados, nación, provincia y municipio requieren, y además otros, porque en una organización de tipo federal como Argentina, somos nación, provincia y municipios que convivimos en un solo estado y como todos mantenemos nuestras autonomías, cada uno puede elegir la forma de exposición de su información. Entonces, tenemos estados patrimoniales mínimos y otros, y estados presupuestarios mínimos y otros. Acá les he puesto en azul, siempre respetando la idea de las transparencias en azul, lo que hace el sector privado, hace los asientos contables, en el diario pasa a los mayores, pasa a los sumisaldos, de ahí salen los estados contables financieros mínimos y otros. Y en el sector público, luego de hacer los asientos, el diario, mayores, suma y saldo, salen estados financieros patrimoniales y estados financieros presupuestarios. Ahí le he puesto el listado de los estados financieros patrimoniales y los estados financieros de tipo presupuestario. Visto esta muy breve presentación del tema, es interesante preguntarnos cuál es la normativa aplicable en cada una de las jurisdicciones, nación, provincia o municipio. Acá, en esta transparencia, me refiero exclusivamente a la normativa aplicable en Salta. Es la Constitución Provincial, la Ley de Contabilidad, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias y las normas del órgano rector. Y aquí le formulo algunas preguntas al alumno para que reflexione. Yo le pregunto, ¿cuál es la normativa aplicable en nación? ¿Y cuál es la normativa aplicable en el municipio de Salta? ¿Será la misma que para la provincia de Salta? No, no será la misma. ¿Por qué? Porque somos autónomos, ¿sí? Ahora, dentro de esas autonomías que yo reconozco que existen, nación, provincia y municipio, nos hemos puesto de acuerdo en este país, gracias a Dios, la jurisdicción nacional, las 24 más 1 jurisdicciones provinciales, ICABA, y los 1800 y pico de municipios. Y hemos llegado a la conclusión de que es bueno que todos utilicemos los mismos criterios para hacer contabilidad. Sería conveniente que todos tengamos los mismos principios contables generalmente aceptados. Sería interesante que todos utilicemos el mismo manual de clasificaciones presupuestarias. Sería interesante que todos tengamos los mismos estados contables mínimos. ¿Por qué es interesante esto que yo digo? Porque de esta manera podríamos sumarizar, consolidar tipo contabilidad de sucursales, como hace Walmart. Walmart tiene sucursales en todo el país, consolida en Walmart Argentina. Y luego tiene sucursales en todo América Latina y consolida en, bueno, por una cuestión física, Walmart Brasil, ¿sí? Y luego consolida los otros
5 continentes y así tiene el Walmart internacional. Entonces, la normativa aplicable depende de cada uno de los estados, nación, provincia y municipio. Le pregunto al chico, al alumno, que identifique a quién le compete definir en cada jurisdicción de estado cuáles serán los estados contables mínimos. Y le compete a cada uno del rector. En Nación, la Contaduría General de la Nación; en Salta, la Contaduría General de Salta; y en los municipios, la Contaduría General de cada uno de los municipios. Ahora reitero, es interesante que todos los órganos rectores se pongan de acuerdo y definan en el mismo sentido para poder consolidar esos estados contables mínimos, y que después esos estados contables mínimos van a formar parte de la cuenta general del ejercicio. Parece tonto lo que les estoy diciendo, pero estos estados contables que venimos hablando son estados contables financieros, representativos de aspectos no financieros. Entonces, cuando los llevamos a la cuenta general del ejercicio, nos damos con que en la cuenta general del ejercicio hay información financiera que proviene de los estados contables financieros. Y hay también información no financiera que proviene de otros sistemas de recolección de información. Pero, les anticipo, en mi opinión, no hay ningún inconveniente en aplicar técnicas contables similares para lo financiero y lo no financiero. Así ya se está trabajando desde hace varios años en muchos países del mundo. El caso de Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, todos están tratando de llevar esta contabilidad de tipo no financiera. Y es muy fácil llevarla, porque supónganse, la orden de hacer es, volvamos al ejemplo que teníamos antes, el presupuesto dice 1.000 pesos para combustible. La contabilidad financiera registrará los 1.000 pesos y la contabilidad no financiera representará los 10 litros de combustible que tengo que comprar con esos 1.000 pesos. Entonces, yo podría ir contabilizando en la contabilidad financiera los 1.000 pesos, el movimiento de los 1.000 pesos. Y en la contabilidad no financiera, el cumplimiento o no de la obligación de comprar los 10 litros de nafta. Yo puedo ponerle como cargo la obligación de comprar 10 litros de nafta y cada vez que va comprando 1 litro, voy descargando 1 litro. Y entonces, al final del ejercicio, yo miraré el saldo de la cuenta combustible en litros y yo sabré si es que se compró más litro o menos litro. Así que, desde el punto de vista teórico, yo sé que es posible. Es difícil en estos países en los que tenemos semejante nivel de inflación, porque esos 1.000 pesos que originalmente eran representativos de 10 litros de combustible, a medida que se va ejecutando, le va a alcanzar para 6 litros en lugar de 10 litros. Y entonces, cuando veamos la ejecución presupuestaria en litros, vamos a ver que la gente le pidió al Estado compre 10 litros de combustible y el Estado compró solamente 6. ¿Cómo hacemos para explicarle a la gente que esos 4 que faltan no es plata que se robó el administrador de los asuntos de Estado, sino que es producto de la inflación que afectó al precio de los combustibles?
Entonces, por eso es que actualmente todos los países están parados en esta forma de exponer la contabilidad de los aspectos no financieros, y todos nos hemos quedado en el cumplimiento de las metas y objetivos tal como propone la técnica del presupuesto por programa. Bueno, ahí les hago entonces a los alumnos una serie de preguntas para que reflexionen sobre el tema, ¿sí? Bueno, presentado este Power, voy a entrar voy a presentar otro Power ya directamente con lo que dice la ley de nación. La ley 2456 en nación, y ya lo hemos conversado antes también, ha sido diseñada a propuesta del Poder Ejecutivo, siguiendo los lineamientos de organismos multilaterales de crédito. Tal es el caso del Banco Mundial, ¿sí? Entonces, el Banco Mundial necesitaba monitorear, auditar las cuentas de todos los estados de América, América del Norte, América Central y América del Sur. Cada uno llevaba sus sistemas contables de acuerdo a lo que cada uno creía que era lo correcto. Habían algunos estados más avanzados, otros menos avanzados. Entonces, Estados Unidos diseña un sistema que forma parte del CIMAFAL, y la parte de la contabilidad se la encomiendan a Price Waterhouse and Company. Entonces, la Price comienza a viajar por todos los países para llevar la nueva idea de este nuevo sistema de contabilidad, ¿sí? Inclusive nosotros hemos tenido en Salta también, por supuesto, a la Price. Y por eso es que el sistema salteño está en línea con el sistema nacional y está en línea con las necesidades de los organismos multilaterales de crédito, y sobre todo está en línea con las necesidades de las calificadoras de crédito. Bueno, en oportunidad en que el Poder Ejecutivo remite el anteproyecto al Poder Legislativo, estamos hablando del mensaje de elevación de la ley que se produjo en abril del 91,
y que luego fue sancionado como ley, acuérdense, en septiembre del 92. Es decir, llevó la discusión parlamentaria 20 meses en Argentina. Nosotros en Argentina, bueno, ustedes saben que hacemos las cosas lentas, despacito, pero bueno, llegamos, ¿sí? Alguna vez llegamos, bien mal, llegamos. Entonces, este mensaje de elevación se produjo en abril del 91, se sanciona como ley en la legislatura el 30 de septiembre del 92, y después se promulga con un veto muy cortito y chiquito, y que, bueno, algún día lo podemos conversar, el 26 de octubre del 92. Es decir, casi 21 meses llevó la discusión parlamentaria desde el mensaje hasta la ley. ¿Sí? 21 meses. Pero la discusión a nivel teórico en Argentina, ustedes saben que los teóricos somos más lentos todavía, ¿sí? Cada maestrito con su librito y cada maestrito sabe más que el otro maestrito, y entonces esta discusión la traemos desde el año 81. Nosotros en Argentina comenzamos a discutir el sistema integrado de contabilidad, como le llamábamos en aquel momento, en el año 81, hasta que en el 91 recién se produce el mensaje de elevación. En el mensaje de elevación, es interesante que lo leamos al mensaje de elevación, porque es lo que exterioriza cuál era la intención del Poder Ejecutivo de aquel momento. El Poder Ejecutivo de aquel momento, acuérdense ustedes que era Menem y el ministro era Cavallo, ¿sí? Cavallo, ustedes saben, estudió en Chicago y entonces trajo la idea de allá, ¿sí? De Estados Unidos. Dice concretamente el mensaje, dice: el proyecto de ley establece un modelo contable. Es decir, esto es un modelo a seguir. Un modelo contable concebido básicamente como un sistema. Y esto es interesantísimo, que la contabilidad sea vista como un sistema. Es decir, cuando se registra un asiento contable, un ingreso de tesorería, lo voy a hacer al asiento muy básico y muy criollo, ¿sí? Utilizando cuenta que todos podemos entender, y que en la contabilidad tendríamos que utilizar el nomenclador, ¿sí? Pero supongamos que cobremos actividad económica 100 pesos. Haríamos banco a actividad económica 100 pesos. Eso lo hacemos en tesorería. Y ese asiento directamente se registra en la contabilidad general. Esto es mágico. Cuando ustedes compran un camión, ingresa el camión, hacen un asiento que dice camión, que se activa, a camión a pagar, y generan el pasivo. Y entonces eso ingresa en la contabilidad general, y entonces les mueve el estado patrimonial, y ese camión comienza a figurar en la contabilidad, y esa deuda por camión comienza a figurar en la contabilidad. Es mágico al menos para mí, que en mi época, quien hacía la parte
de bienes de uso no se hablaba con aquel que lo pagaba al camión. Y entonces la contabilidad no se integraba. En cambio ahora sí, porque se está visualizando a la contabilidad como un sistema. Entonces, un sistema que tiene por finalidad informar sobre la gestión financiera pública en forma oportuna. Qué cosa interesante esto de en forma oportuna. Los que están en la contabilidad privada saben que desde que cierra el ejercicio hasta que se produce la obligación de la presentación de estados contables pasan 5 meses. ¿Sí? Es decir, el ejercicio en la privada de alguna sociedad termina el 31 de diciembre, tienen hasta el 31 de mayo para presentar los estados contables. Imagínense ustedes, dueños de la empresa, que llega el 31 de mayo el contador con el balance y le dice: señor dueño de la empresa, luego de una ardua tarea de registración y auditar y archivar y todo esto, me doy cuenta de que usted el año pasado perdió plata. Así que usted me viene a avisar 5 meses después que yo el año pasado perdí plata. ¿De qué me sirve? ¿Esa contabilidad es oportuna? No es oportuna. La única contabilidad que es oportuna es la contabilidad que va al día. Entonces yo me voy a morir insistiendo en hacer los registros contables online y que estén a disposición de quienes tienen que tomar decisiones en forma automática. Entonces, este proyecto dice que esta información pública tiene que ser oportuna, tiene que ser confiable. ¿Qué me están diciendo que la contabilidad que se hacía antes no era confiable? Y que recién ahora va a comenzar a ser confiable. Lo confiable tiene que ver con la confianza, con no mentir, que la contabilidad refleje de verdad los movimientos y efectos económicos financieros en la hacienda pública. Porque el dueño de la hacienda pública, el soberano, debe saber la verdad. Entonces, este proyecto hablaba de que esta información iba a ser contable, iba a ser veraz, iba a ser eficiente. Lo de eficiente es una cosa realmente interesantísima. Es decir, que no le salga más caro el collar que el perro. Es decir, ustedes pueden tener una contabilidad hermosísima y un contador brillante, pero el hacer esa contabilidad y pagar los honorarios del contador es tan caro que se lleva las utilidades. ¿Realmente le sirve? ¿Quién es el que hace el negocio, el empresario o el contador? Y si hablamos de asuntos de Estado, ¿quién es el beneficiario? ¿El pueblo soberano? Él debe ser el beneficiario. No puede ser que las administraciones públicas sean tan grandes que le salga más caro el collar que el perro, como yo creo que está pasando. Administraciones públicas de tamaños excesivos en función
de las necesidades públicas que se brindan. Además dice que esta información, además de ser oportuna, confiable, eficiente, dice que va a ser útil para sustentar las decisiones de los responsables de administrar las instituciones públicas. Esto de útil me parece hasta gracioso. ¿Cómo puede ser que montemos un sistema de contabilidad que resulte inútil? Es decir, el que escribió el mensaje de elevación, que yo lo conozco porque es amigo mío, ¿sí? Y muchas veces hemos discutido esta cuestión, y bueno, él es muy sarcástico, y entonces, bueno, escribe así, ¿sí? Pero lo que le está diciendo es que este sistema de contabilidad tiene que ser útil. Dice para sustentar las tomas de decisiones. Y además debe facilitar las tareas de control y de auditoría. Esto es interesantísimo también. Esta contabilidad debe facilitar las tareas de control. Y entonces aquí viene la gran vinculación entre el macrosistema de administración financiera y el macrosistema de control. Si esta contabilidad sería tan arrevesada que nadie la puede controlar, no sería útil. Y además debe facilitar los procedimientos de auditoría. Saben ustedes que la tarea del auditor comienza cuando termina la tarea del contador. Antes no se puede auditar. Ahora, para auditar es necesario tener la información, los datos de entrada. Porque ustedes tienen que comparar los datos de entrada con lo que se registró y luego lo que se registró con los datos de salida que se van a exponer. Entonces, esta idea de este sistema contable que se estaba diseñando estaba vinculado a todos estos principios. Dice entonces, las características fundamentales del sistema que se propone son: se mantiene a la Contaduría General de la Nación como el órgano rector del sistema de la contabilidad. Es decir, se lo mantiene. Significa que siempre existió la Contaduría General. La Contaduría General no fue creada por la Ley 2456. Siempre existió. Ahora, siempre existió la Contaduría General, inclusive existió con ese nombre, pero lo importante acá es el cumplimiento de las funciones. Lo que tenemos que analizar nosotros es si esta Contaduría General que hoy se mantiene y que hoy se llama igual que antes, tiene o no las mismas funciones. Cuando nosotros comparamos la ley de contabilidad vigente antes de la ley 2456, cuando miramos la Contaduría General de antes y vemos la Contaduría General de después y comparamos las funciones, vemos que la Contaduría General cambió sus funciones. Es otro órgano distinto, porque cambiaron las funciones, porque la función hace al órgano. Dice, es necesario destacar que la República Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos en que la función gubernamental de registro contable está centralizada en una unidad técnica ad hoc, que es la Contaduría General, y situada en un alto nivel dentro del Ministerio de Economía. Esto es
fantástico, y así tiene que ser. Está diciendo que en Argentina la Contaduría General es un órgano ad hoc a esos efectos para llevar contabilidad, para capturar la información, producir el proceso contable, archivar y conservar la documentación apta para el control y auditoría, porque eso el alumno siempre se olvida, ¿sí? Porque ¿qué pasa si viene el control o la auditoría y no están los comprobantes de respaldo? ¿Qué control y qué auditoría van a hacer? ¿Quién es el responsable de eso? Tiene que ser la Contaduría General. Entonces, esa Contaduría General en Argentina, señala el mensaje de elevación, está situado en un nivel alto, es verdad, porque depende en forma directa del secretario de Finanzas o de Hacienda, ¿sí? Y está dentro del Ministerio de Economía. A mí me ha tocado ver otras contadurías generales en otros países y que directamente dan lástima. Bueno, otra cosa interesante que dice el mensaje, dice que otorga a la Contaduría General competencias para dictar normas contables. Son esas normas contables generalmente aceptadas. Entonces yo sé que los órganos rectores, por cuanto son rectores, tienen facultad normativa. La Contaduría General entonces tiene facultad normativa en lo que hace a principios contables generalmente aceptados. Entonces otorga a la Contaduría General competencias para dictar normas contables para todas las entidades del sector público nacional. Estas normas deben asegurar que el sistema sea único, común y uniforme. Es que por eso es general. El sistema de contabilidad general es general porque cumple con la regla de la generalidad, que es uno y lo alcanza todo el sector público. Y ese uno es único con un único criterio de registración, de procesamiento, de archivo, de control y de auditoría. Dice que un sistema que sea único, común y uniforme. Esto de común y uniforme es también interesantísimo. Ustedes me dirán que las distintas porciones del sector público tienen distintas características, es decir, no es lo mismo administración central que los descentralizados que consolidan o los distintos descentralizados que no consolidan. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero eso no significa que no podamos centralizar y adaptar y traer todo el sector público a una sola contabilidad general, que sea común y uniforme. Y uniforme significa que durante muchos años mantengamos el mismo criterio para que las contabilidades sean comparables. Porque si cambiamos los criterios de registración, podemos cambiar hasta los resultados. Dice, cuidando que lo que prescriba pueda ser desarrollado e implantado en las distintas entidades conforme a su naturaleza jurídica, características operativas, requerimientos de sus respectivas direcciones. En esta materia le corresponde también a la Contaduría General asesorar y asistir técnicamente a todas las jurisdicciones y entidades para la implantación de las normas que dicte. Está clarísimo entonces de que todo el sector público, cualquiera sea su formato,
va a estar sujeto a las normas que dicte la Contaduría General de la Nación, porque para eso es órgano rector. Dice también, señala expresamente que el sistema de contabilidad estará basado en principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, visualizando la aplicación de todo el conocimiento de la contabilidad general al sector público en la medida en que ello sea aplicable. Esta es otra cosa que si uno la lee así rápido no la entiende. Pero hablar de contabilidad general en la actividad privada significa hablar de partida doble. Hablar de contabilidad general en el sector público también implica hablar de partida doble. Entonces, claro, ustedes quizá no se den cuenta del gran avance que significa hablar de partida doble en la contabilidad de asuntos de Estado. Cuando yo empecé hace muchos años, no se llevaba la contabilidad por partida doble, se llevaba por partida simple. Y entonces no se integraban las distintas informaciones y no se conciliaba nada con nada. Dice que le asigna a la Contaduría General la responsabilidad de llevar la contabilidad general de la Administración Central y de organizar y administrar un sistema de información que permita conocer permanentemente la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial del sector público en su conjunto. Vuelvo a reiterar entonces, la Contaduría General es general porque abarca a todo el sector público, tanto en lo presupuestario, caja y patrimonial. Lo alcanza todo, independientemente de los distintos formatos que puedan tener cada uno de los sectores. Y aquí hay una cosa interesante que dice, ordena a la Contaduría General coordinar con las provincias la aplicación del sistema de información financiera que desarrolle, aspirando de esa manera a procesar datos de todo el sector público argentino. Esto, qué cosa interesante. Nosotros decimos que la contabilidad pública provee información para cuentas nacionales. Cuentas nacionales es todo el sector público nacional. ¿Cómo va a proveer información para cuentas nacionales si cada una de las provincias lleva la contabilidad como quiere? Entonces, por eso es que dice, le ordena a la Contaduría General a coordinar con las provincias la aplicación del sistema de información financiera. Otra cosa dice, incorpora como novedad para la Contaduría General la elaboración de las cuentas económicas del sector público, de acuerdo con la metodología del sistema de cuentas nacionales. Está hablando de que la contabilidad que va a llevar la Contaduría General, además de ser financiera, va a posibilitar su enganche con las cuentas económicas del sistema de cuentas nacionales. Esto lo ven clarísimo cuando al final vean resultados, esquema de ahorro, inversión, financiamiento,
Y ahí van a ver cómo se engancha la información con cuentas nacionales. Cuando vean y cuando se pregunten ustedes si esa información que brinda la Contaduría General es apta para la toma de decisiones por parte de distintos usuarios, se van a preguntar cuáles son los distintos usuarios. ¿Y el Banco Central será un usuario? Y por supuesto que sí. ¿Mi abuelita será un usuario? Por supuesto que sí. Todos los gobernadores, todos los intendentes serán usuarios, por supuesto que sí. Porque es un sistema de información. Lo que pasa es que esa información nosotros no la sabemos leer. Entonces quizá nosotros, ciudadanos comunes, necesitemos otro tipo de educación que nos permita conocer un poco más de asuntos de Estado. Ahí yo reconozco que en Argentina tenemos déficit en la formación en la escuela primaria y en la escuela secundaria y en las universidades. Porque cuando estudiábamos nosotros qué era la contabilidad pública, decíamos, es una disciplina de la carrera de contador. Pero ¿esto significa que un ingeniero entonces no sabe contabilidad pública? No, no sabe. Un veterinario, tampoco. Un agrónomo, tampoco. Entonces, ¿cómo pueden tomar decisiones si no saben? Bueno, incorpora como novedad, dice, de asignar a la contaduría la elaboración de las cuentas económicas de acuerdo a la metodología de cuentas nacionales. Después establece que los sistemas a diseñar deben permitir la integración, y esto es repetitivo, es decir, debe permitir integrar la distinta información presupuestaria del tesoro, patrimonial, económica de las entidades, lo que supone que las transacciones se deben registrar una sola vez. Qué cosa interesante. Es decir, con un solo clic en la máquina, cualquier órgano rector, porque todos los órganos rectores producen un poquito de contabilidad que se integra en la contabilidad general. Con un solo clic, mágicamente se integra toda la información presupuestaria, el tesoro, patrimonial, económica, lo que supone que se deben registrar una sola vez. Y de ese registro derivar todas las salidas que requiere el sistema. Entonces ahora entiendo que cada uno de los data enter, por más que esos data enter sean otros órganos rectores, por ejemplo, la Tesorería General registrará los ingresos por impuestos y todos los pagos, el crédito público registrará todas las tomas de crédito y los vencimientos, todos los órganos rectores, en lo que es contabilidad, deberán estar supeditados a la instrucción del órgano rector del sistema de la contabilidad. Esto implica la eliminación de los tradicionales subsistemas del actual modelo de contabilidad gubernamental. Claro, antes había una oficinista que llevaba la deuda, una oficinista que llevaba patrimonio, una oficinista que llevaba las conciliaciones de banco, una oficinista que llevaba los cheques. Estoy hablando cuando se hacían los cheques manuales, imagínense, estamos hablando de hace muchísimos años. En Salta ya hace 20 años que hacemos transferencias bancarias. Bueno, después dice que elimina
la atribución de la Contaduría General de ejercer el control interno y le asigna ese control interno a la Sindicatura General. Bueno, aquí es mitad verdad y mitad no es verdad. ¿Por qué? Porque antes de la ley 2456, la Contaduría General era, además del órgano rector de contabilidad, era el órgano rector del control interno, junto con la Sindicatura General de Empresas Públicas. Ahora, el mensaje de elevación dice que se le saca a la Contaduría General el control interno, desaparece la Sindicatura General de Empresas Públicas y aparece un órgano nuevo que es la Sindicatura General de la Nación. Bueno, ese es el diseño de la ley, pero no significa que a la Contaduría General se le saca todo el control interno, porque el control interno significa que quien controla está dentro del órgano a quien controla. Si yo sé que la Contaduría General está dentro del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo está dentro de todo el sector público, la Contaduría General viene a ser, por cuanto es general, viene a ser un controlador interno de ciertas cosas. Control interno en lo que hace a la contabilidad. Porque imagínense ustedes que el contador general, que es el responsable de emitir las órdenes de pago, no va a controlar que esté la factura conformada, que esté el bien efectivamente provisto y recién emitirá la orden de pago para que se pague a través de la Tesorería General. Es decir que no es que se le quita todo el control interno, se le quita parte del control interno y se le asigna a la Sindicatura General. Indica que la contabilidad de todas las jurisdicciones y entidades debe estar orientada hacia la determinación de los costos. Esto es interesantísimo. Esto ya nos está diciendo que la contabilidad debe diseñarse de tal forma de saber el costo de cada uno de los servicios públicos que se prestan en función de las necesidades públicas reclamadas por la gente. Estamos hablando de contabilidad de costo. Esto es lo que al final nos lleva a toda Argentina a hacer presupuestos por programa, que si ustedes los analizan bien, son presupuestos de acuerdo a las metas y objetivos, es decir, de acuerdo a los servicios públicos que se brindan. Entonces, hacer presupuestos por programa significa una forma de llevar contabilidad de costo. Dispone que la Contaduría General debe obligatoriamente confeccionar los siguientes estados contables con la periodicidad que en cada caso se indica. Y entonces, habla de cuáles son los estados contables y habla en especial de la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión, que es un estado que reúne a varios estados contables, tanto financieros como no financieros. Esto es lo que dice el mensaje de elevación. Ahora, visto el mensaje de elevación, sería interesante leer la ley para ver si toda la pretensión del Poder Ejecutivo ha sido entendida por el Poder Legislativo y consecuentemente ha sido reflejado en la ley. Para eso tendríamos que repasar la ley, que tiene un título especial, que es el título quinto.
¿A qué se refiere el sistema de contabilidad? ¿Sí? Bueno, esto es el diseño de esta parte de la charla, ¿sí? Tendríamos que hablar de la contabilidad general, distintas acepciones de contabilidad. Bueno, aquí cada maestrito con su librito, ¿sí? Después vamos a hablar de la contabilidad gubernamental y vamos a decir que es una especie de contabilidad general. Luego vamos a presentar a la contabilidad general como un sistema y por lo tanto vamos a decir sistema de contabilidad general. Después vamos a ver la relación entre la contabilidad e información contable. Yo entiendo que la relación es directa y el uno justifica al otro, porque si la contabilidad no da información, yo no sé para qué sirve. Yo creo que el objetivo de la contabilidad es dar información para tomar decisiones. Información de ciertas cualidades, ¿sí? Es decir, el mensaje de elevación dice que esa información debe ser oportuna, útil, confiable, económica, eficiente, bueno, hay muchas cosas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los objetivos de la información pública. Y aquí nos deberíamos detener un poco en lo que es información pública. Todo el mundo quiere saber de qué se trata, ¿sí? Es lo mismo información pública que información publicada. Yo creo que no. La información pública es la que tiene que estar a disposición del público. Público en general, cualquiera. Ahora, ¿cómo se materializa esta idea de que cualquiera puede tener acceso a la información? Cualquiera puede ir a la Contaduría General, trin. ¿Estoy en la Contaduría General? Sí. ¿Quién es el responsable? Ah, el Contador General. ¿Y puedo hablar con él? Por supuesto. Señor Contador General, yo soy el almacenero de la esquina y quiero saber tal cosa. ¿Es posible? Aquí deberíamos leer la ley de información pública, porque imagínense 45 millones de argentinos pidiendo información. ¿Y cuándo va a trabajar la Contaduría General si algún día se nos ocurre a todos pedir información? ¿Sí? Y como la pedimos aquí en Argentina. ¿Para qué? No sé. ¿Sí? Y después que nos dan la información, ¿qué hacemos con eso? Avioncito. ¿Qué uso le vamos a dar a la información? Entonces, hay que ser cuidadoso con esto de la información pública, quiénes pueden tener acceso, de qué tipo de información estamos hablando. Incluso para no entrar en Argentina podríamos conversar en Estados Unidos, que es el campeón de las libertades y es el campeón de la transparencia en la información. Puedo ir y preguntar cuánto se gasta en armamento cuánto se tiene previsto de gastar en armamento para las guerras en las que Estados Unidos va a entrar en los próximos años. Y yo creo que no. Sería como desnudar parte de la información que tiene que ser secreta. Entonces, ¿qué parte de la información es pública? ¿Qué parte no es pública? No sé. Tendríamos que conversar y leer la ley de información pública.
Lo cierto es que la Contaduría General debe tener toda esa información. Después tendríamos que ver el mensaje de la ley, que ya lo hemos visto brevemente, ¿sí? Tendríamos que conversar cuál es el objeto del sistema de la contabilidad general, las características, su organización, cuáles son los estados contables mínimos, y después deberíamos hablar del SIDIF, que es un sistema integrado de información financiera. Este sistema integrado de información financiera, es un software. Es un software que tiene terminales en todos los AF, en todos los entes y entidades. Por esas terminales es donde el data enter ingresa la información que se centraliza en la contabilidad general. Y el responsable de esa contabilidad general es la contaduría general. Entonces, ¿quién es el responsable del manejo del SIDIF? Es la contaduría general. Entonces, reitero, es un software que posibilita que distintos data enter ingresen los datos para que la contaduría general los procese y luego de procesados salgan con información de salida los estados contables. Y me encanta decir estados contables porque surgen de contabilidad llevada de acuerdo a principios contables generalmente aceptados. Eso es información contable. Información contable no es llevar la información a mano en un papelito. Información contable es información que sale de contabilidad llevada de acuerdo a principios contables generalmente aceptados, que tiene todos la documentación de entrada convenientemente archivada, convenientemente controlada, convenientemente archivada, auditada, con todos sus procesos y seguimientos hechos. Eso es contabilidad. Bueno, aquí la contabilidad, distintas acepciones. Algunos llegan a decir que es un arte, ¿sí? Bueno, ¿cuánto quiere que le dé? ¿Será así? Entonces, yo me imagino al contador un artista, yo me imagino un Dalí dibujando una contabilidad. No, yo sigo insistiendo, para mí es una técnica, no es ninguna inventiva, ningún dibujo, no es una cosa hecha por un Dalí, por un Picasso. ¿Mm? Bueno, hay distintas acepciones de contabilidad gubernamental, ¿sí? ¿Qué es lo que entiende el órgano rector de la contabilidad en Argentina? Si le preguntamos, ¿qué es contabilidad? Si le preguntamos a la Contaduría General, ¿sí? Aquí le he puesto qué es lo que entiende la Contraloría General de Panamá y abajo qué es lo que entiende la Contaduría General de Argentina.
Esto es lo que entendemos acá en Argentina. Se concibe la contabilidad como un conjunto de principios, normas, organismos, recursos, procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar, exponer los hechos económicos que afectan o puedan afectar el patrimonio de las organizaciones. Bueno, así leído de corrido no se entiende nada. Quizás tengamos que desmenuzar un poco. Es un conjunto de principios. Aquí deberíamos preguntarnos, che, ¿cuáles son esos principios? Entonces, es un conjunto de principios, de normas. ¿Cuáles son las normas aplicables? De organismos. ¿Cuáles son los organismos que intervienen en la contabilidad? Los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Ojo, acá no estamos hablando de los recursos según las finanzas públicas, es decir, todo ingreso financiero en el Tesoro General. Aquí estamos hablando de recursos humanos, de capital, software, hardware y de procedimientos técnicos. ¿Cuáles son esos procedimientos técnicos? Entonces es un poco más complejo la contabilidad, ¿no? Dice, y que se utilizan para recopilar. Parece ser entonces que lo primero que hay que hacer es acomodar los papelitos y hacer asientos modelo, que todos los papelitos que representan tal cosa se reflejan en tal asiento modelo. Recopilar, evaluar. Las evaluaciones, el problema de evaluaciones en la contabilidad es gravísimo, tanto en la privada como en la pública. Procesar y exponer los hechos económicos que afectan o puedan afectar al patrimonio de las organizaciones, es decir, que afectan o puedan afectar a la hacienda pública, es decir, a la hacienda del soberano. Cuando esa contabilidad es aplicada a las organizaciones públicas, donde están presentes relaciones jurídicas, normas técnicas y o prácticas o administrativas que las singularizan, tales como el sistema legal de presupuesto, normas de control fiscal, cuentas nacionales, a esa contabilidad se la denomina gubernamental o pública. Eso es lo que dice el Departamento de Capacitación del MECOM, es decir, del Ministerio de Economía de la Nación. Esa definición la deberían leer despacito, reflexionarla, pensarla, porque dice, la verdad que dice muy mucho. Un sistema de información consiste en un conjunto de cuentas que son el manual el nomenclador de gastos y recursos, ¿sí? Un conjunto de cuentas, de libros. ¿Qué libros llevamos en el sector público? ¿Libro diario? Sí. ¿Mayores? Sí. ¿Asientos? Sí. ¿Asientos modelos? Por supuesto. Reportes financieros y operativos, lógica y técnicamente organizado bajo formas, principios y normas e interrelacionado entre sí, por eso es que es un sistema, porque está interrelacionado, los cuales mediante una acción coordinada producen la recopilación, evaluación, procesamiento y resguardo de los datos. El resguardo de los datos es interesantísimo este tema. Pregunta, ¿durante cuánto tiempo se deben guardar los comprobantes en el sector público? ¿Y durante cuánto tiempo contado a partir de qué momento?
Porque yo hoy hago la operación, mañana la contabilizo, el ejercicio termina el 31 de diciembre. Yo mando la cuenta general del ejercicio en mayo, junio. Se trata en la legislatura en octubre. Se aprueba en noviembre. ¿A partir de qué momento se cuenta un plazo, si es que existe, para guardar, para resguardar los datos estos de entrada y representativos de todos estos hechos económicos que afectan el patrimonio del soberano? Aquí regirán las normas de prescripción del Código Civil, la prescripción corta, la prescripción larga. ¿Cómo será el cuento? ¿Quién deberá decir cuánto tiempo hay que guardar los papeles y el software? Porque cada vez que cambiamos el software, le hacemos modificaciones al software, tenemos que guardar la versión anterior del software y mantenerlo útil para los procesos de auditoría. ¿Quién será el competente para disponer esto que estoy preguntando? ¿Será el órgano rector de la contabilidad? ¿Será el órgano rector del control interno? ¿Será el órgano rector del control externo? ¿Será el Parlamento, que es el representante del soberano? ¿Quién será? Bueno, todas estas preguntas les cuento que están solucionadas en Salta. Están en la ley 7103, que en Salta le llamamos sistema de control no jurisdiccional. Otra cosa interesante, esto que dice que este sistema de contabilidad se nutre de subsistemas. Y sí, es básico. Forma parte del concepto teoría de sistema. Un macrosistema está compuesto por sistemas, los sistemas tienen subsistemas. Y todos integrados entre sí. Después hay una relación entre contabilidad e información, por supuesto que sí. Bueno, acá sería, por una cuestión de horario, yo prefiero quedar sujeto a las... Voy a terminar de pasar rápidamente la filmina, después le voy a pedir a la señorita que se los ponga en la nube para que ustedes puedan, ¿cómo se llama esto? Tenerlas, ¿sí? Sí, contador, me las Pero voy pasa a por mail tratar y ya las subo yo. Listo, ok. Gracias, Roselto. Lo que trato acá es de hacer alguna vinculación entre lo que es sistema de contabilidad y sistema de información. Es decir, si la contabilidad no da información, no sirve. ¿A quién le da esa información? ¿Quiénes son los destinatarios? Ciudadanos en general, asociaciones. ¿Y para qué le sirve a cada uno tener esa información? ¿Sí? Tener información, hay que tener cuidado con tener información, porque la información no es solamente para satisfacer la curiosidad, ¿sí? Acuérdense de la caja de Pandora, ¿sí? Cuando Pandora, por curiosidad, abre la caja y se van todos
pero vale. Y del miedo que tiene, tapa la caja y se queda solamente la esperanza. Me encanta ese cuento de la mitología y siempre me acuerdo de esto y a veces digo, yo creo que la información hay que manejarla con mucho cuidado y solamente debe estar, debe ser manejada por gente que pueda entender esa información. Porque si no saben, pueden interpretar mal y entonces pueden tomar malas decisiones y echarle la culpa a la información. Y no, puede ser que esa información haya estado mal interpretada, bien diseñada, mal interpretada. Bueno, la ley dice que este modelo de contabilidad tiene por objeto informar. ¿Sí? Informar para la toma de decisiones y facilitar la tarea de control y de auditoría. Después da una definición del sistema, dice que está integrado por los principios, órganos, normas y procedimientos utilizados para recopilar, valorar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan al patrimonio. Como ustedes ven, todos están siguiendo lo que dice el Instituto Mexicano. Y el Instituto Mexicano es lo que está diciendo el AIPA de Estados Unidos, pero lo que pasa es que allá lo está diciendo en inglés y el Instituto Mexicano lo está diciendo en castellano. Y entonces, así como México le copia a Estados Unidos, nosotros le hemos copiado al Instituto Mexicano, ¿sí? Siempre siguiendo las instrucciones de Estados Unidos. Bueno, el mensaje de elevación, que ya lo hemos conversado, ¿sí? ¿Cuál es el objeto del sistema de contabilidad? Todo esto está en la ley, así que esto ya es lectura de la ley, no tiene nada de propio mío, no, la verdad que no me necesitan a mí para leer la ley. ¿Sí? Tendrían que agarrar la ley, el decreto reglamentario, agregarle pienso y listo. ¿Mm? Esta filmina es interesante porque le está mostrando quiénes son todos los que ingresan datos en el sistema contable. ¿Sí? Y al final les digo que esta contabilidad analítica está orientada a la determinación de costos. Bueno, aquí está la estructura orgánica del Ministerio de Economía, donde está concretamente la Contaduría General en Nación. En provincia es distinto, todos los órganos rectores dependen de la Secretaría de Finanzas. Bueno, y todo esto está en la ley. Este es interesante, este cuadrito, para que ustedes vean cómo se ingresa, cómo se integra, cómo se correlaciona la información presupuestaria y patrimonial dentro de la contabilidad. Bueno, chicos, yo creo que quedo a disposición de ustedes nomás, todas las preguntas, y yo se lo voy a mandar a esto a la señorita Rosario. Sí, contador. Chicos, ¿hay preguntas? No, no hay ninguna Chicos, consulta. ¿hay alguna pregunta? No, por el chat no pusieron nada
en toda la clase, así que Ok, debe ser que se entendió bueno, todo porque no consultaron nada. no, me da miedo. O- o- O no porque entendieron nada o fue no, muy claro. eso, sí. Pero bueno, Como tienen tiempo para procesarlo. tienen tiempo para procesarlo. Bueno, chicos, buenas noches. Muchas gracias, Rosario, que No, de siempre nada, estás con al pie todo. del cañón ahí. No, sí, dicen que fue muy Chao, clara la chao. clase. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, Nos vemos, gracias, que ¿no? descanse. Buen descanso. Gracias, Igualmente. gracias. Chao.